La lluvia había cesado hacía solo unos minutos, dejando las calles del centro relucientes bajo las suaves luces doradas del atardecer. Dentro de la pequeña cafetería situada entre dos imponentes edificios de oficinas, Ella Monroe limpiaba la última mesa de su turno. Su delantal estaba manchado de café, y su postura de bailarina, antes impecable, se había desvanecido en la tranquila encorvada de alguien acostumbrado a largas jornadas y sueños cortos. A sus 26 años, ella no se parecía en nada a la chica que una vez bailó en escenarios resplandecientes. Su cabello dorado, suelto, enmarcaba un rostro delicado, aún hermoso pero cansado. Sus ojos azul zafiro, antes iluminados por la ambición, ahora transmitían algo más suave, algo quebrado. Ella, la llamó un compañero de trabajo, entregándole un pequeño sobre de color crema. Alguien te ha dejado esto. Se limpió las manos antes de abrirlo, con el pulso acelerado. Dentro había una invitación de boda. Charles Dorn y Vivian Lancaster le invitan cordialmente a celebrar su boda en el Wilshire Grand Hotel este sábado a las 6 p.m. Sus dedos temblaban. Lo leyó de nuevo. Charles, el hombre que una vez creyó que sería suyo para siempre. El hombre que le besaba los pies llenos de ampollas después de los ensayos, que le decía que bailaba como si estuviera hecha de luz. El hombre que salió de su habitación del hospital y de su vida cuando el médico le dijo que su tobillo quizá nunca se curaría lo suficiente como para volver a bailar. Se marchó cuando su protagonismo se desvaneció, sin carrera, sin aplausos, solo con una zapatilla rota y un futuro destrozado. Ahora se casaba con Vivian, una rica heredera hotelera. Casi tenía sentido. Por supuesto que lo haría. Ella dejó caer la invitación sobre la encimera como si le hubiera quemado la piel. Esa noche, se tumbó en el sofá, mirando fijamente al techo, mientras la lluvia golpeaba la ventana. Marcy, su mejor amiga y compañera de piso, la miró desde la cocina. «Deberías ir», ella parpadeó. «¿Ir? ¿A su boda? Para demostrarle que ya no eres la misma chica que dejó atrás». Ella se rió con amargura. «Soy la misma chica, solo que con zapatos más baratos». Marcy se acercó. «No, te has reconstruido, ahora eres más fuerte, has sobrevivido a lo que él ni siquiera pudo afrontar, y no vas a ir sola». Ella arqueó una ceja. «Claro, voy a coger a Ryan Gosling del pasillo». Marcy sonrió. «Nunca se sabe, el universo te debe algo». El Wilshire Grand Hotel resplandecía con opulencia. Las lámparas de cristal iluminaban el vestíbulo y el mármol pulido se extendía bajo los tacones inestables de Ella. Su suave vestido azul se ceñía modestamente a su figura. Su cabello dorado caía sobre sus hombros, con una pequeña onda enmarcando su rostro. Un toque de brillo rosa le daba a sus labios un frágil resplandor. Había venido sola, pero había venido. «Quizás finja estar perdida», se susurró a sí misma. «Tomaré una copa y luego desapareceré». Al darse la vuelta para marcharse, chocó con alguien alto, firme e impecablemente vestido con un traje gris oscuro a medida. «Lo siento mucho», comenzó, dando un paso atrás. Las palabras se le atragantaron en la garganta. Ante ella se encontraba Stefano Moretti. El Stefano Moretti. Lo había visto antes, una o dos veces, cuando repartía café en el rascacielos donde su empresa, Moretti Enterprises, ocupaba las plantas superiores. Nunca habían hablado más allá de un saludo cortés con la cabeza. Aún así, ella lo recordaba. ¿Cómo no iba a hacerlo? La gente hablaba de él en voz baja. No en voz alta, nunca en voz alta, pero con cierto peso. Era el tipo de hombre que imponía silencio cuando entraba en una habitación, no por arrogancia, sino por su presencia. Dinero antiguo, decían, viejas conexiones, del tipo que no necesitaba explicaciones. Hoy tenía exactamente el mismo aspecto. Alto, impresionante. Su mirada era tan aguda como el cristal tallado. Sus ojos oscuros tenían algo distante, algo cauteloso. «¿Trabajas en el Demo Café?», dijo, reconociéndola. Su voz era suave, tranquila, pero grave, como un trueno lejano. Ella se sonrojó. «Sí, quiero decir, sí, todavía trabajo allí. Es solo que
Hizo un gesto vago hacia el salón de baile que tenían detrás. Lo siento, no debería haberme topado contigo. Él asintió cortésmente con la cabeza y ya se disponía a pasar. Pero algo se rompió dentro de ella. El dolor de la traición de Charles, el peso de haber sido rechazada, la vergüenza de estar allí sola. Se giró bruscamente. Espera, Stefano se detuvo. Ella no tenía ningún plan, solo una súplica, cruda y real. Su voz se quebró. Actúa como si me quisieras, por favor. Hubo silencio, largo y ensordecedor. Stefano la observó, sus manos temblorosas, sus ojos llorosos, la desesperación que hacía que sus palabras salieran como un susurro, y entonces, en silencio, asintió con la cabeza. Su voz era firme, sólida. Ven conmigo. Extendió el brazo. Ella lo miró, atónita, y luego lo miró a él, a ese desconocido, a ese hombre que se movía por el mundo como si fuera el dueño de sus sombras, ofreciéndole algo que no le debía. No había compasión en su expresión, ni arrogancia, solo algo firme, algo que ella aún no entendía. Ella puso su mano sobre el brazo de él y caminó con él hacia la boca del lobo. El salón de baile brillaba con candelabros de cristal y música suave, y el aroma de rosas y champán flotaba en el aire. Stefano caminaba junto a ella, con una postura tranquila y serena, como si ese fuera su lugar, lo cual, por supuesto, era así. Ella, sin embargo, sentía cada paso como una piedra en el estómago. No había imaginado que la boda sería tan grandiosa. Todo estaba adornado con dorados, un cuarteto de cuerda en la esquina, camareros con guantes blancos que ofrecían aperitivos cuyos nombres ella no podía pronunciar. Era el tipo de mundo con el que había tenido un breve contacto antes del accidente, antes de que Charles la dejara en una cama de hospital con silencio y un adiós apresurado. Ahora estaba allí de nuevo, con Stefano Moretti a su lado. Cuando entraron, las conversaciones se apagaron. Las miradas se volvieron hacia ellos. Las bocas susurraban. ¿Ella Monroe? ¿Con Stefano Moretti? ¿No es ella la que...? El murmullo de las especulaciones crecía como estática. El corazón de ella latía con fuerza, pero mantuvo la barbilla alta y apretó los dedos sobre el brazo de Stefano. Él se inclinó hacia ella y le dijo en voz baja, «No les hagas caso». Ella tragó saliva. Es más fácil decirlo que hacerlo. Una voz familiar se abrió paso entre la música. «Vaya, si es la trágica bailarina». Ella se volvió. Charles Dorn. Tenía el mismo aspecto que ella recordaba. Sonrisa encantadora. Cabello castaño peinado con estilo. Smoking caro. Y ojos que siempre sabían cómo herir. A su lado estaba su nueva esposa, Vivian Lancaster, con un vestido de alta costura que gritaba dinero y privilegios. Vivian miró a ella de arriba abajo, con una expresión entre divertida y compasiva. «Eres valiente», dijo Vivian con dulzura. «Venir aquí sola». «No estás sola». La voz de Stefano era fría, pesada. La mirada de Charles se desplazó hacia él. Por un segundo hubo confusión, luego comprensión. Y después algo más parecido a la inquietud. «Stefano Moretti», dijo Charles extendiendo la mano. Stefano no la tomó. «Charles». Ella podía sentir la tensión acumulándose como calor en su piel. Vivian se inclinó hacia adelante, con una sonrisa forzada. Justo estábamos diciendo lo nostálgico que nos parece todo esto, como si un fantasma del pasado hubiera entrado en la sala. Charles se rió entre dientes. El fantasma de los fracasos del pasado. La sala se quedó en silencio. La gente miraba. Ella intentó hablar, pero el nudo en la garganta creció más rápido que su valor. Se giró ligeramente, pero Stefano no la dejó. En su lugar, él dio un paso adelante, sin previo aviso, sin dudarlo. Deslizó su brazo alrededor de su cintura, la atrajo hacia él y la besó. Un murmullo recorrió la sala. Sus labios eran cálidos, firmes, sin prisas, sin pretensiones. Su mano le sujetaba la parte baja de la espalda como si ella fuera a desaparecer si la soltaba.
Ella abrió mucho los ojos, pero no se apartó. Cuando finalmente rompió el beso, el silencio fue ensordecedor. Todas las miradas se posaron en ellos. Stefano miró a Charles, luego a Vivian. Su voz era tranquila, pero afilada como una navaja. No le hables así a mi prometida. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Prometida? La expresión de Charles se congeló. Vivian parpadeó. ¿Prometida? Repitió Charles. Stefano no se inmutó. Así es, ella y yo estamos comprometidos. Ella lo miró fijamente, atónita, comprometidos. Realmente lo estaba haciendo. Apenas podía respirar. Felicidades, dijo Vivian con rigidez. Menuda sorpresa. Stefano se volvió hacia ella. Por un momento sus miradas se cruzaron, y ella vio algo en ellas, algo que no era cálculo ni actuación. Algo más. Ella parpadeó para contener las lágrimas, no por humillación, sino por la forma en que él se había mantenido firme a su lado. Por cómo, en un momento en el que ella podría haberse derrumbado, él la había sostenido. Charles parecía querer decir algo más, pero un camarero los interrumpió para llevar a los recién casados al escenario principal para su primer baile. La gente volvió a sus conversaciones, aunque sus miradas aún se demoraban. Ella apartó a Stefano a un lado y le susurró, ¿por qué has dicho eso? Él la miró, porque así los he callado. Ella negó con la cabeza. Ese beso. Yo, si reclamo algo, dijo él en voz baja, no lo hago a medias. Ella se sonrojó, pero no insistió. La verdad era que no le había disgustado. Había esperado sentirse avergonzada, pequeña, olvidada, pero junto a Stefano se sentía segura, visto. Quizás todo fuera una farsa, quizás fuera un momento de impulso. Pero mientras la música crecía y los recién casados bailaban, ella se preguntaba si fingir, solo por esta noche, podría ser lo único real que había sentido en mucho, mucho tiempo. La noche había caído suavemente sobre la ciudad, proyectando reflejos plateados en las ventanas tintadas del coche de Stefano. Un Maserati negro, elegante y silencioso, se deslizaba por las calles mojadas como una sombra. En el interior reinaba el silencio. Ella, agotada por la emotiva velada, se había quedado dormida en el asiento del copiloto. Su cabello dorado enmarcaba su rostro y sus manos descansaban ligeramente en su regazo. Incluso en sueños, había una sombra de tristeza detrás de su expresión tranquila. Stefano la miró y apretó ligeramente el volante con la mano. No la despertó, no podía hacerlo. En cambio, dejó que el silencio lo envolviera y permitió que su mente vagara hacia atrás, mucho más allá del alcance de las salas de juntas, la riqueza o los trajes a medida. De vuelta a cuando era solo Stefano, no el señor Moretti. Tenía 13 años, era delgado, estaba enfadado, se sentía solo. El orfanato era frío en invierno y sofocante en verano. Las comidas eran olvidables. Las paredes siempre estaban descascarilladas. Los chicos mayores luchaban por el dominio, mientras que los más pequeños lloraban en silencio en los rincones. Stefano no hacía ninguna de las dos cosas. Simplemente mantenía la cabeza gacha. Sobrevivía. Hasta que ella llegó. Era mayor, tal vez 17 o 18 años. Cabello rubio recogido en un moño desordenado. Piernas largas. Postura de bailarina. Llegó con una chaqueta descolorida y bailarinas. Sonreía con demasiada alegría para un lugar tan aburrido. Recordaba cómo todos los niños la miraban fijamente. Nadie venía nunca solo para pasar tiempo con ellos, y mucho menos alguien como ella. Se presentó con sencillez. Ella les enseñó a estirarse, a apuntar con los pies, a fingir que flotaban incluso cuando se sentían pesados. Los otros niños se reían, luchaban, se caían, pero Stefano la observaba con silencioso asombro. Ella era ligera, lo contrario de todo en su mundo. Vino una vez a la semana durante 2 meses. Era el único momento en que la sala común no parecía una jaula. En su último día apartó a Stefano a un lado. «Te he traído algo», dijo sonriendo. De su bolso sacó una zapatilla de ballet gastada, de color rosa pálido, deshilachada por las costuras.
El satén se había desgastado con el uso. Él la miró fijamente. «Ya no la necesito», dijo ella. «Pero quizá tú sí». Él la miró confundido. Ella se arrodilló para que sus ojos se encontraran con los de él. «Escucha, ¿vale? Si algún día lo consigues, si alguna vez sales de aquí y encuentras tu lugar en el mundo, ayuda a alguien como yo, estoy intentando ayudarte a ti». Su voz había temblado un poco. «Prométemelo». Él asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Entonces ella lo abrazó. Brevemente. Con cariño, demasiado rápido. Nunca volvió, pero Stefano nunca lo olvidó. De vuelta al presente, Stefano aparcó el coche frente a su residencia, un edificio de paredes de piedra en una zona tranquila de la ciudad, con ventanas enmarcadas en madera oscura y hiedra trepando por las paredes. No era un ático, era un hogar. Ella seguía durmiendo, con una respiración suave. Metió la mano en la guantera y sacó una pequeña caja de cuero, desgastada, con las esquinas envejecidas. La abrió lentamente. Dentro, envuelta en un pañuelo de papel, estaba la zapatilla de ballet. El tiempo no había sido benévolo con ella. El satén estaba apagado. La suela se estaba despegando. Pero él la había conservado. La había trasladado de un lugar a otro, de la oficina a casa, de éxito en éxito, porque le recordaba que alguien había creído alguna vez que merecía la pena salvarlo. Y ahora, tantos años después, aquella chica estaba sentada a su lado de nuevo, dormida, frágil, inconsciente. Inconsciente de que el hombre al que había suplicado que fingiera había conservado su regalo como un salvavidas. Stefano se volvió hacia ella y le apartó suavemente un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos se detuvieron un momento, vacilantes. «Sigues dando luz donde más oscuridad hay», murmuró. Ella se movió ligeramente, pero no se despertó. Él volvió a mirar la zapatilla que tenía en la mano. «Tú me salvaste primero», ella. Y ahora era su turno. En los días posteriores a la boda, ella se vio arrastrada a una vida que le parecía prestada. Un mundo de galas benéficas, cenas en azoteas y exposiciones de arte, siempre con Stefano a su lado. Para todos los demás eran la pareja perfecta, el misterioso Moretti y su elegante prometida. Para ella seguía siendo un acuerdo. Al menos eso era lo que se repetía a sí misma. Nunca habían hablado de condiciones ni plazos. Todo había comenzado con una sola frase: «Ven conmigo». Y de alguna manera no había terminado. Stefano nunca lo cuestionó. Simplemente aparecía, con el coche listo, presentaciones fluidas, presencia constante. Desempeñaba su papel a la perfección, pero lo que inquietaba a ella eran los momentos en los que no parecía estar actuando en absoluto. Una mañana, durante un brunch en el jardín, se acercó un camarero. «¿Le apetece un té, señora?». Antes de que ella pudiera responder, Stefano contestó sin levantar la vista: «Manzanilla, un poco de miel, sin limón». Ella parpadeó. Finalmente, él la miró a los ojos. «Eso es lo que se toma después de un largo día, ¿no?». Ella asintió lentamente. «Sí, así es». Él volvió a su conversación como si nada hubiera pasado, dejándola en silencio y atónita. Otra noche, en una subasta en la azotea, el viento se volvió fuerte. Ella se frotó los brazos y antes de que ella pudiera decir nada, Stefano ya se había quitado la chaqueta y se la había colocado con delicadeza sobre los hombros. Ella levantó la vista. «No tenías por qué hacerlo». Él ya se había adelantado. «Vamos, te vas a resfriar». Nunca la tocaba sin necesidad. Sin embargo, cuando caminaban entre la multitud, su mano se posaba ligeramente en la parte baja de la espalda de ella, guiándola, estabilizándola, protegiéndola. Cada gesto era breve, cortés, pero demasiado natural, demasiado consciente. Ella empezó a fijarse más en él. La forma en que se aflojaba la corbata exactamente 2 botones después de cada evento. Cómo se le tensaba la mandíbula cuando alguien susurraba cruelmente sobre su pasado. Cómo nunca soltaba su mano primero. Y poco a poco, peligrosamente, empezó a preguntarse, ¿era todo esto real? Pero entonces recordaba a Charles, su encanto, sus promesas, y lo fácil que le había resultado dejarla atrás. Una vez había creído en el amor.
Casi la había destrozado. No volvería a cometer ese error. Una tarde lluviosa, después de una larga cita, ella regresó a la casa de Stefano. La ciudad se veía borrosa detrás de las rayas de lluvia. Le daba vueltas la cabeza. Su cuerpo temblaba de agotamiento. Apenas llegó al sofá antes de desplomarse. Stefano apareció en segundos. ¿Qué pasó?, preguntó, arrodillándose a su lado. No lo sé, murmuró débilmente. Solo mareada. Le tocó la frente. Estás caliente. Tienes fiebre. Estaré bien, insistió ella, tratando de incorporarse. Solo necesito... Pero él ya se había puesto en marcha, con el teléfono en la mano. Entonces se detuvo, la miró de nuevo y lo dejó. En lugar de llamar a su asistente, se arremangó y se dirigió a la cocina. 20 minutos más tarde, regresó con un cuenco de gachas de arroz, cuyo vapor se elevaba en el aire. «Come», dijo simplemente. Ella parpadeó. «¿Tú has hecho esto?» Él asintió. «He aprendido». Sus labios esbozaron una leve sonrisa. «¿Con tu traje de $6,000? Él se encogió de hombros. «Me he cambiado la corbata». La ayudó a sentarse, le envolvió los hombros con una manta y le dio de comer con pequeñas cucharadas cuando sus manos temblaban demasiado como para sostener el cuenco. El calor se extendió lentamente por su cuerpo, y aunque estaba demasiado cansada para hablar, le dolía el pecho al verlo. Este hombre que no tenía por qué preocuparse, pero lo hacía. Permaneció a su lado toda la noche, humedeciéndole la frente con un paño frío, comprobando su temperatura cada hora. Cuando el amanecer se coló por las cortinas, ella se movió y abrió los ojos. Stefano dormía en el sofá a su lado, todavía con la camisa y los pantalones puestos, la cabeza echada hacia atrás y el cansancio grabado en el rostro. Ella lo observó en silencio. Nadie se había quedado antes, ni con el dolor, ni con la fiebre, ni con el miedo, ni siquiera cuando ella estaba más destrozada. Quizás había comenzado como una farsa, pero esta noche, este cuidado, era algo real, algo que se sentía peligrosamente cercano al amor. Ella entró silenciosamente en el estudio de Stefano, todavía sosteniendo la taza de té que él le había preparado. El apartamento estaba tranquilo esa noche. El suave zumbido de la ciudad se filtraba a través de las grandes ventanas. Nunca antes había pasado mucho tiempo en esta habitación. No era fría ni estéril, como imaginaba que sería la oficina de un hombre poderoso. Era cálida, habitada. Los libros se alineaban en las estanterías. En una esquina había un tocadiscos, y en la pared, justo encima del escritorio, colgaba un pequeño marco. Le llamó la atención de inmediato. Se acercó, frunciendo el ceño. Era una fotografía antigua, ligeramente descolorida. Una niña con un sencillo mayó estaba de pie en medio de un grupo de niños, con los brazos extendidos con elegancia en medio de un giro. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño suelto y su rostro estaba lleno de luz y concentración. Los niños que la rodeaban aplaudían y reían. El escenario le resultaba familiar. Un gimnasio desgastado, baldosas agrietadas, una barra improvisada en la pared. Ella sintió una extraña opresión en el pecho. Se inclinó hacia adelante. Era ella, más joven, más brillante, llena de sueños. La foto había sido tomada durante uno de esos días de voluntariado en los que visitaba el orfanato para enseñar ballet. Ni siquiera sabía que alguien estaba tomando fotos en ese momento. No había visto esta foto en años, quizás nunca, pero Stefano la tenía. Se dio la vuelta, sosteniendo el marco delicadamente en sus manos, y encontró a Stefano de pie en la puerta, mirándola. Esta... Su voz era suave. «Esta soy yo». Él asintió. «¿Cómo la tienes?» Stefano entró en la habitación con una expresión indescifrable. «Alguien la tomó. La encontré hace años. La guardé». Ella parpadeó. «¿Pero por qué?» Sus ojos se detuvieron en la fotografía y luego volvieron a ella. «Porque la chica de esa foto me salvó». Ella contuvo el aliento. Abrió la boca para preguntarle qué quería decir, pero algo en su tono la silenció. No era el momento. Aún no. Volvió a colocar el marco en su sitio y dio un paso atrás. La habitación parecía diferente ahora,
como si se hubiera abierto una puerta invisible entre ellos, una puerta a la que ninguno de los dos se había atrevido a acercarse hasta ahora. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para salir, Stefano apareció en el pasillo con una pequeña caja en las manos. Estaba envuelta de forma sencilla, sin cinta, sin tarjeta. Se la tendió. ¿Qué es?, preguntó ella. Ábrela, dijo él. Dentro, envuelto en papel de seda blanco, había un par de zapatillas de ballet. No eran unas compradas en una tienda, fabricadas en serie. Estas estaban hechas a mano, elegantes, hechas para actuar, de su talla, perfectas. Le temblaba la mano mientras levantaba una. Levantó la vista hacia él, con los ojos muy abiertos. Stefano, su voz era suave. Una vez volaste, volverás a hacerlo. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. Al principio en silencio, luego sin poder detenerlas. Él se adelantó sin dudarlo y la abrazó. Ella enterró el rostro en su pecho, con las zapatillas aún agarradas en una mano, y lloró como no lo había hecho en años, por la chica que solía ser, por el chico que él había sido, por el extraño y hermoso camino que los había vuelto a unir. Él la abrazó con más fuerza, sin palabras, sin fingir, solo con la verdad. Esa noche llovía con fuerza, empañando el parabrisas con rayas plateadas. El Maserati de Stefano se deslizaba por las calles mojadas, con los faros proyectando largas sombras sobre el pavimento resbaladizo. Ella se sentó a su lado en silencio, aún resplandeciente por la gala de la noche. Su vestido azul reflejaba los destellos de las luces de la ciudad al pasar bajo las farolas. La noche había sido perfecta, casi sospechosamente perfecta. Por primera vez en años había reído libremente. Su mano había descansado en la de Stefano sin fingimiento. Los besos que compartieron no eran para aparentar. Había empezado a creer en algo de nuevo, en él. Pero la perfección, pensaría más tarde, siempre es la calma antes de la tormenta. El primer flash vino desde un lado, demasiado brillante, demasiado repentino. Paparazzi, otra ráfaga de luz blanca, luego otra. Stefano apretó la mandíbula. Agárrate. Un SUV negro se desvió detrás de ellos, demasiado cerca. Ya no solo estaban fotografiando, los estaban persiguiendo. ¿Por qué nos siguen así?, preguntó ella, con la voz tensa por el miedo. Quieren una historia, murmuró Stefano, acelerando ligeramente. Harán cualquier cosa por ella. Otro flash, más cerca. El todoterreno volvió a girar bruscamente, invadiendo el carril. Luego se oyó el chirrido de los neumáticos. El impacto los golpeó por un lado. Metal contra metal. El repugnante crujido de la fuerza encontrando resistencia. El grito de ella se perdió entre el sonido del cristal rompiéndose mientras el mundo daba vueltas. El coche giró una vez, dos veces, antes de detenerse bruscamente en la acera. Silencio. Luego, ella. La voz de Stefano era áspera, presa del pánico, nada que ver con el hombre sereno que el mundo conocía. Ella no respondía. Tenía la cabeza desplomada contra la ventanilla y le brotaba sangre de la sien. Stefano se desabrochó el cinturón de seguridad antes de que los airbags se desinflaran por completo. Abrió la puerta de un tirón, con las manos temblorosas y la voz quebrada, mientras la llamaba una y otra vez. «Quédate conmigo», le susurró, tomándola en sus brazos. «Por favor, quédate conmigo». La ambulancia llegó unos minutos más tarde, aunque a Stefano le parecieron horas. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el pitido de los monitores. Stefano se sentó junto a su cama, todavía con la camisa rota y los nudillos ensangrentados, aunque no recordaba cuándo había golpeado algo. Ella yacía inmóvil, con el rostro pálido contra la almohada blanca. El médico había dicho que era una conmoción cerebral leve, traumatismo craneal, probable pérdida de memoria temporal, sin daño cerebral, sin fracturas. Es posible que olvide los acontecimientos recientes, había explicado el médico, especialmente los que tienen una gran carga emocional. Stefano no había dicho ni una palabra, solo había asintido una vez, con la mandíbula apretada y el pecho dolorido por algo mucho más profundo que el pánico.
Ahora estaba sentado a su lado, observando su respiración. Ella se movió. Él se inclinó hacia adelante. Ella. Ella abrió los ojos lentamente, parpadeó, confundida, y luego frunció el ceño ante la luz. «Hola», dijo Stefano con suavidad, tratando de mantener la voz tranquila. «Estás a salvo. Estás en el hospital. Ha habido un accidente, pero te vas a poner bien». Ella lo miró durante un largo momento, y luego, con una voz apenas superior a un susurro, preguntó: «¿Quién eres?». Las palabras le golpearon como un puñetazo en el pecho. No podía hablar. Ella miró sus manos y luego volvió a mirarlo a él. «¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Me encontraste?». Stefano se levantó lentamente, obligándose a respirar. «Yo…» Hizo una pausa y tragó saliva. «Sí, estaba contigo cuando ocurrió». Ella apartó la mirada, preocupada. «No recuerdo nada, ni esto, ni a ti». Él quería cogerle la mano, decirle su nombre como había aprendido a hacerlo, en voz baja, como una promesa, pero no lo hizo. En cambio, asintió con la cabeza una vez. «Lo entiendo». Ella volvió a cerrar los ojos, torciendo ligeramente el rostro como si intentara evocar algo que se negaba a regresar. Él la observó durante un largo rato. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la ventana, con las manos hundidas en los bolsillos y los hombros encorvados. Ella lo había olvidado. Había olvidado las risas, el té, las miradas silenciosas, el beso. Lo había olvidado a él, pero Stefano sabía una cosa con certeza. No se marcharía. No ahora, no otra vez. La lluvia había vuelto esa tarde, suave y rítmica contra los cristales de las ventanas del hospital. Ella yacía en la cama, con los ojos abiertos, mirando al techo. Su cuerpo se sentía más fuerte cada día, pero su mente seguía confusa, como si alguien hubiera corrido una cortina sobre el último mes de su vida. Los médicos le dijeron que no se forzara. Los recuerdos volverían cuando estuvieran listos. Pero ella odiaba el vacío. Odiaba el extraño dolor en el pecho que no podía nombrar. La forma en que su corazón se aceleraba cada vez que Stefano entraba en la habitación y luego se detenía cuando no podía recordar por qué. Él había sido amable, siempre tranquilo, siempre cerca. Sin embargo, de alguna manera, había una tristeza en sus ojos cada vez que la miraba, como si estuviera esperando algo, o lamentando algo que ya había perdido. Esa noche, después de que las enfermeras apagaran las luces y la dejaran sola, notó algo inusual en la mesita junto a su cama. Una zapatilla de ballet. No era nueva, era vieja, estaba gastada, el satén estaba deshilachado, la puntera estaba aplastada por años de uso. La cogió con delicadeza y pasó los dedos por sus bordes. Se le cortó la respiración. Le resultaba familiar. Cerró los ojos y apretó la zapatilla contra su pecho. El sueño llegó rápidamente. Y con él, un sueño. Estaba bailando. El suelo estaba polvoriento. La habitación era pequeña, iluminada por los rayos del sol de la tarde. Los niños estaban sentados en círculo, aplaudiendo mientras ella daba vueltas. Llevaba un sencillo maillot y el pelo rubio recogido. Tenía ampollas en los pies, pero su corazón estaba ligero. Un niño estaba de pie en un rincón, mirándola con los ojos muy abiertos y en silencio. Delgado, callado, solo. Ella bailó hacia él, le tendió la mano y le sonrió. Él no la tomó. Se limitó a mirarla, como si fuera algo salido de un sueño. La imagen cambió. Ella estaba arrodillada, colocando la zapatilla de ballet en las pequeñas manos del niño. Y entonces oyó su propia voz. «Si alguna vez sales de aquí, prométeme que ayudarás a alguien como yo te estoy ayudando a ti». El sueño se disolvió en la oscuridad. Ella se sentó en la cama, con la respiración entrecortada y lágrimas en las mejillas. No era un sueño, era real. Tiró de la manta, agarró con fuerza la zapatilla de ballet y salió corriendo de la habitación, ignorando a la enfermera que la llamaba. La lluvia empapó su jersey mientras bajaba a trompicones las escaleras del hospital y se metía en el coche que la esperaba y que solo recordaba vagamente. El conductor intentó detenerla, pero ella insistió, con los ojos ardientes. «Lléveme a Stefano Moretti, por favor».
Stefano estaba de pie bajo la lluvia, mirando desde la terraza de piedra de su residencia. No había podido dormir. Había tenido el pecho oprimido toda la noche, atormentado por el silencio de su voz, la vacuidad de su mirada. No se lo había dicho, no la había obligado a recordar, porque el amor verdadero, nunca exige. Espera, detrás de él se oyeron pasos. Se volvió. Ella estaba allí, empapada hasta los huesos, con el pelo pegado a la cara y la zapatilla de ballet agarrada con una mano temblorosa. Abrió los labios, pero al principio no le salieron las palabras. Luego, con una voz cargada de asombro y algo parecido a la incredulidad, preguntó: «El niño del orfanato, eras tú, ¿verdad?» Stefano no se movió, no habló, pero la mirada en sus dos ojos, suave, quebrantada, abierta, era la única respuesta que ella necesitaba. Ella dio un paso adelante, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. Su voz se quebró. «¿Te acordabas de mí? Todo este tiempo». Él asintió una vez. «Nunca te olvidé, ni por un segundo». Ella soltó una risa temblorosa, con la zapatilla de ballet aún apretada contra su pecho. Y por primera vez desde el accidente, todo volvió a ella. El viejo teatro se alzaba bajo un cielo gris y suave, tranquilo pero lleno de nueva vida. Sus paredes, antes olvidadas, ahora estaban siendo restauradas. Pintura fresca, vigas nuevas. Los ecos de la risa volvían a sus salas. Aunque aún no estaba oficialmente abierto, ya se sentía vivo de nuevo. Al otro lado de la calle, ella permanecía inmóvil, apretando contra su pecho una zapatilla de ballet gastada. No era solo un recuerdo, un símbolo de lo que se había roto y lo que se había curado. Entró. El olor a serrín y barniz fresco la recibió mientras avanzaba por el pasillo. Los trabajadores la saludaron con un gesto de reconocimiento. Al final había un gran estudio, con luz entrando por las altas ventanas. Entró y se detuvo. Un mural cubría la pared del fondo. Una niña con un sencillo maillot bailaba en medio de un giro, con su cabello dorado en movimiento, rodeada de niños que reían. La imagen era un espejo del pasado. Su pasado. Aquel día en el orfanato, congelado en color. Ella se llevó una mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Te acordabas?», susurró. Detrás de ella se oyeron pasos. Se giró. Stefano estaba en la puerta, con las manos en los bolsillos y una expresión incierta. «No sabía si vendrías», dijo. Ella caminó lentamente hacia él, luego de repente corrió y lo abrazó, apoyando la mejilla contra su pecho. «Esta vez», susurró con voz temblorosa, «no estoy aquí por fingir, estoy aquí porque te amo». Él se volvió hacia ella, atónito. La máscara que solía llevar se deslizó, sus ojos brillaban de emoción. «Estaba guardando esto», dijo, metiendo la mano en el bolsillo y sacando una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo sencillo y atemporal. Le tomó la mano y se lo deslizó en el dedo. «Cumpliste tu promesa aquel día», dijo en voz baja. «Ahora me toca a mí». Ella asintió, sonriendo entre lágrimas. Unas semanas más tarde, la luz del sol inundaba ese mismo estudio, ahora transformado en un lugar para celebrar bodas, sin fotógrafos, sin prensa, solo amor. Sus invitados eran niños de refugios, voluntarios y viejos amigos que les habían apoyado en silencio. Ella ya llevaba un vestido blanco que fluía como una melodía susurrada. Su cabello dorado caía suelto sobre sus hombros. En sus pies, unas zapatillas de ballet nuevas. Stefano esperaba al frente con un traje gris y se le cortó la respiración cuando la vio. Ella caminó hacia él lentamente, cada paso más ligero que el anterior. Cuando se encontraron, él le tomó las manos, con voz temblorosa. «De un niño que nadie veía, tú me diste una razón para vivir. Hoy prometo amarte tan profundamente como tú amaste una vez a un niño que no tenía nada». Las lágrimas rodaban por sus mejillas, y por las de él. Los aplausos que siguieron no fueron fuertes, pero sí sinceros. No provenían de los poderosos, sino de aquellos que mejor entendían el amor. Pasó un año, el centro ahora prosperaba. Música, danza, alegría llenaba sus paredes.
Ella enseñaba ballet cada semana, ayudando a las jóvenes a encontrar la fuerza a través de la gracia. Estefano seguía dirigiendo las reuniones de la junta y cerrando acuerdos, pero siempre volvía a casa, al estudio, a ella. Construyeron más que una escuela, construyeron un santuario. Una tarde, alguien tomó una foto. Ella estaba sentada junto a Estefano, con la cabeza apoyada suavemente en su hombro. En su regazo tenía la vieja zapatilla de ballet, gastada, deshilachada y llena de significado. La foto ahora cuelga en el vestíbulo delantero. Y debajo, grabado en oro, actúa como si me quisieras. No, siempre lo has hecho.